pido que si no entienden algo que diga, nosotros solemos, además de hablar rápido, hablar bastante mal. Muchas gracias. Si no entienden algo, por favor, díganmelo nomás. Y si tienen alguna pregunta, también que parezca relevante, también me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Hasta la década del 70, prácticamente la palabra bioética no existía en el lenguaje. Se había usado solamente una vez, voy a mencionar el cual, en 1927, por un autor alemán perdido. Nadie hablaba de bioética. 40 años después, ya casi 50, la palabra bioética ha llegado a conformar parte del lenguaje común. Hay centros de bioética, revistas de bioética, libros de bioética, cátedras de bioética, posgrados de bioética, etc. Lo que yo me propongo en esta sesión es contestar brevemente, muy brevemente, para introducir a tres preguntas. Primero, ¿cómo surge lo que conocemos como bioética? Segundo, ¿qué es la bioética? Y tercero, ¿cuáles son sus fundamentos? Como les digo, más que nada una introducción, porque responder a cada una de estas preguntas sería pretencioso y además porque no existe un acuerdo. Y eso es lo que también les quiero, parte de eso es lo que les quiero mostrar. Vamos entonces con la primera, ¿cómo surge la bioética? La fase, esta que yo les describo alrededor de los años 70, en que nace probablemente la bioética, viene precedida de ciertos eventos históricos previos, que es lo que conocemos como antecedentes. Un antecedente remoto ligado es, por supuesto, la ética, la así llamada ética hipocrática, con el principio de no maleficencia, que habitualmente se le atribuye, también es de no beneficencia. Como ustedes saben, esto está incorporado en la segunda parte del juramento, explícitamente. En particular con la prohibición de no administrar daños, no procurar abortos, no abusar del paciente de su familia, etc. Existe toda una crítica textual y también contextual acerca del juramento hipocrático. El profesor Diego García en España es quien lo ha estudiado con más detalle. No me quiero introducir en ese aspecto, sino señalar que más allá del contexto cultural e histórico en que esto se plantea, lo cierto es que en el corpus hipocrático y específicamente en el juramento hay un intento por sostener ciertos valores, normas, de un modo objetivo. Esto, por supuesto, pasa a constituir en la historia una suerte de canon, sobre todo en la antigüedad y en el medioevo. Hay escritos de Moisés Maimónides y de Mohamed Hassin, ya en el siglo, hasta el siglo XVIII, que prácticamente reproducen estos elementos del juramento hipocrático en particular. Por supuesto que la recepción de Occidente no es neutra al respecto. En particular, la tradición ética judeo-cristiana contribuye muy en particular con el concepto de persona, algo que vamos a recuperar después, en su célebre formulación boeciana del siglo V, sustancia individual de naturaleza racional, que, como ustedes saben, posteriormente fue reformulada en el siglo XIII por Tomás de Aquino, subsistente en una naturaleza intelectual. Con la ilustración, el marco en general de concepción de la sociedad como un todo cambia, y cambia significativamente. Si para los clásicos la sociedad es algo que le corresponde por naturaleza al hombre y que se fundamenta en relaciones de amistad, esto es, relaciones de benevolencia recíproca y mutuamente conocida, eso comienza a trastocarse en particular con Hobbes. No estoy culpando a Hobbes de nada, es el vocero de una época. Como ustedes saben, Hobbes parte de la base de que el hombre no tiene la función de cohesión social, no está dada simplemente por la convivencia de la naturaleza humana. El hombre es fundamentalmente egoísta y funciona en su propio provecho. Ahora bien, ¿cuál es lo primero que quiere el hombre, según Hobbes? La seguridad. Lo que el hombre teme ante todo es la muerte violenta. El hombre es un lobo para él, la célebre frase de Hobbes inmediatamente. Sin embargo, dice, una lucha violenta en que todos nos despedazamos no le conviene a nadie. Hacemos entonces un pacto, el famoso pacto social, en que todos delegamos en una superestructura, eso que llamamos Estado, el monopolio de la violencia. El Estado es el único que legítimamente puede infligir violencia, ya sea para aplacar a los vándalos
y para imponer una normativa mínima, esa normativa que constituye el derecho. En otras palabras, la sociedad pasa a ser algo de conveniencia, no natural, y el derecho es más bien un instrumento de cohesión social. Evidentemente ustedes comprenderán que una visión tan tremenda y tenebrosa de la sociedad como es tan, sobre todo en el siglo XVII y XVIII, no fue acogida con demasiado beneplácito. El que se encarga de darle una formulación más amable es precisamente Locke, John Locke, que era médico. Locke dice, sí, estamos de acuerdo, la ética clásica, y en particular la ética cristiana, propone un ideal fantástico, pero muy pocas personas pueden acceder. Podemos definir en cambio un subconjunto dentro de ese ideal, dado por bienes materiales, que nos dan un bienestar. Locke admite que ese bienestar no se equipara con la felicidad que nos habla Aristóteles, ni mucho menos de la que nos hablan los autores cristianos, pero por lo menos es accesible a una gran masa de individuos. Ahora bien, esa felicidad se consigue adquiriendo cosas, pero no cualquier cosa, sino cosas artificiales, dice Locke. Y esas cosas artificiales no se regalan, hay que comprarlas. ¿Y cómo las compro? Con dinero. ¿Y cómo obtengo el dinero? Vendiendo cosas que yo... De ahí llega Locke a su también famosa formulación: la vida es un triste trabajo para un muy breve disfrute. Una concepción nuevamente, fíjense que él parte aceptando la doctrina cristiana y clásica, pero la trastoca. El trabajo ya no como un bien, el trabajo como una carga pesada que hay que tener para poder disfrutar un término puramente humano. Entonces, ¿cuál es la visión que nos propone Locke acerca de la función del Estado? El Estado no tiene injerencia en la moralidad individual, en la moralidad personal, en los individuos. Lo que se tiene que encargar es mantener un control férreo sobre las regulaciones de intercambio económico. Obviamente, tras esta idea ilustrada está todo un escenario, ustedes comprenderán las famosas guerras de la religión que habían asolado a Europa, en que precisamente a raíz de la reforma y de luchas de protestantes con católicos, había diezmado literalmente la población. Ellos estaban tratando de contener, entonces, de lograr un acuerdo mínimo que nos permitiese vivir. El tercer señor que se muestra acá es Hume, al que voy a retomar más adelante en la presentación por su importancia. No podemos dejar de mencionar también como antecedente remoto a Kant. Yo diría que históricamente remoto, conceptualmente es directo. El famoso principio de autonomía, uno de los que hoy en día se agarra por el principio de autonomía, bueno, eso viene fundamentalmente de la propuesta deontológica de Kant. Según Kant, solo hay una cosa absolutamente buena, y es la voluntad. ¿Y cuándo la voluntad es buena? Cuando yo actúo por el puro deber. El ejemplo que nos da en la metafísica de las costumbres, Kant, es el tendero, el comerciante, el que llega un forastero pidiendo un producto. Él piensa, puedo cobrarle más caro. Pero no lo hago porque, si se sabe, eso podría afectar a mi clientela. Eso, dice Kant, no tiene valor moral. Porque él no actúa por el deber, actúa por el miedo o por inclinaciones de otro tipo. Para que la acción tenga valor moral, tengo que actuar por el puro deber. Y ese puro deber, dice Kant, no es algo que me imponga Dios, la sociedad o mis inclinaciones o creencias. Es algo que me impone mi propia naturaleza racional. Esta voz de la razón que me impone mi propia naturaleza racional es el fundamento entonces de toda la vida moral según Kant, y él la expresa mediante 4 formulaciones de su conocido imperativo categórico. La más conocida es: actúa de modo tal que trates la humanidad tanto en tu persona como en cualquier otro, siempre como un fin y nunca simplemente como un medio. Jamás, según Kant, se puede mediatizar la persona. Entonces, fijan, eso es una noción que pasa de todas maneras, es clave en la concepción bioética contemporánea, para bien y para mal. Vamos a ver todo. Antecedentes más recientes: el avance de la biomedicina y en general de las condiciones de la vida. Aquí se muestra una foto de París a comienzos del siglo XX, esperanza de vida 47 años. Un siglo después, 77,8. Más de 30 años de avance en promedio de vida en un siglo. Eso no había existido nunca en la historia de la humanidad. No solamente cambia eso, sino que también el perfil de enfermedades. De un perfil de enfermedades infecciosas pasamos a un perfil que es el actual, que la gente se está muriendo, sobre todo en países occidentales,
enfermedades cardiovasculares, cáncer, neurodegenerativa, etc. Parte de esto se debe, por supuesto, a un desarrollo prodigioso de la ciencia biomédica, no solamente a eso, porque también sabemos que el lavado de manos, el agua potable, el alcantarillado y otras condiciones que han intervenido fuertemente en este momento. Otro antecedente relevante de este señor, ya se lo había mencionado, Fritz Young. Él es un teólogo, fue un teólogo protestante de impronta kantiana que usa por primera vez en la historia registrado el término bioética. Lo usa sobre todo en un sentido de responsabilidad con respecto al medio ambiente, nuevamente en clave kantiana, en la forma de un imperativo. Sin embargo, esta obra no alcanza mayor revuelo, quizás en parte por el periodo en que fue escrito, el periodo entre guerras. La verdad es que no tuvo mayor influencia, al menos eso es lo que se dice en la historia conceptual. Este es un episodio algo, hoy en día, y vamos a comentarlo después, algo olvidado de la reflexión bioética. Si bien es distinto epistemológicamente, hay una reflexión teológica, propiamente teológica, acerca de los problemas relacionados con las ciencias biomédicas que también antecede en varias décadas, a el surgimiento y la maduración de la bioética. En particular, esta obra fue muy importante en Medicina Pastoralis de Giuseppe Antonelli en 1891, que es, a través de la manualística, fue muy difundida en Italia y en general en países europeos. Varios discursos del Papa Pío XII acerca del tema, lo que por supuesto ustedes saben ha continuado en el magisterio posteriormente, la Humane Vitae, Donum Vitae, Evangelium Vitae, etcétera, etcétera. Esto no es solamente un patrimonio de la Iglesia Católica, también ha habido pronunciamientos importantes de, por ejemplo, una conferencia ecuménica en Ginebra por parte de la Iglesia Protestante, y también en el mundo islámico se han redactado algunos códigos islámicos, siendo particularmente importante el de Kuwait en 1981. Hay entonces una reflexión teológica acerca de los problemas bioéticos específica que antecede, y es interesante, anticipa mucho las discusiones que están teniendo lugar hoy en día en bioética. Toda la discusión del principialismo, que les voy a mostrar después, es algo que ya venía, la famosa ética de la situación que habían propuesto teólogos protestantes hace 60 o 70 años. Las cosas nunca son tan originales. Otro antecedente también importante de la bioética, por supuesto, la historia de abuso. Este es el aspecto negro de la historia. En mi presentación siguiente voy a hacer una breve reconstitución de algunos abusos. Aquí se lo muestra una foto del de Tassi, bastante conocido, no tengo que entrar en detalle. Prácticamente 40 años de estudio de pacientes con sífilis, cuando ya eran 47 se ponía la penicilina. Vamos a ver, insisto, en la presentación posterior, que esto marca mucho la bioética y en particular la ética de la investigación científica, que en el siglo XX ha sido sumamente reactiva. Prácticamente todos estos grandes pronunciamientos han seguido a grandes escándalos. Y se los voy a mostrar después con una escala temporal en la siguiente presentación. Todos los más importantes pronunciamientos, sean deontológicos o de la Asociación Médica Mundial o de lo que ustedes quieran, han seguido a escándalo, a abuso. Es un cuento antecedente. ¿Cómo nace la bioética? Algunos ponen como primer evento, el evento fundacional, la fundación del famoso Hastings Center, también en realidad el nombre completo es el Institute for Society, Ethics and the Life Science, fundado por Daniel Callahan y Bill Gailey. Callahan es un filósofo estadounidense, Gailey es un psiquiatra. Ambos se proponen acabar con esta separación entre las humanidades y la ciencia. Y se proponen hacerlo mediante un estudio, mediante un centro interdisciplinario que se dedique específicamente a estos temas y específicamente a lo que plantea la ciencia biológica. Como ustedes pueden ver, en esto está prácticamente el ADN de lo que posteriormente sería llamado la disciplina bioética. Sin embargo, no usan la palabra bioética propiamente tal. El que la acuña y la introduce en la cultura estadounidense, y a través de la cultura estadounidense en todo Occidente, es este señor Van Rensselaer Potter, de origen holandés, bioquímico, de profesión, que hizo su carrera de investigación en oncología en la Universidad de Wisconsin-Madison. Este autor está bastante influenciado por un ecologista estadounidense, Aldo Leopold, que ya promovía, bastante
bastante vanguardista, Leopold, porque ya hace 50, 60 años ya veía que el avance de la sociedad industrial podía terminar atentando contra ella misma por el efecto que estaba causando, el efecto deleterio en el medio ambiente. Potter toma esta idea y publica primero, en 1970, un artículo señero, Bioethics, The Science of Survival, que posteriormente profundiza en su libro The Bridge to the Future, con el mismo libro, el mismo título. Es interesante que Potter se aproxima bastante a la idea que antes había sostenido Fritz Young, es decir, que es la bioética, es una disciplina que va sobre todo y ante todo al cuidado del medio ambiente, a un equilibrio con el medio ambiente. Como todos sabemos, ese no es el énfasis que tendría después la bioética en su desarrollo posterior, y el responsable de este nuevo giro es este señor, André Hellebergs, que también es holandés. Hizo su carrera sobre todo en fisiología general, ginecólogo de profesión, aunque se nacionalizó estadounidense, y él fue el responsable, el líder de la fundación del famoso Kennedy, que fue el primer centro que utilizó la palabra bioética en su título. A diferencia del Hastings Center, el Kennedy Center, funcionó con la palabra bioética en su título en 1970. ¿Cómo se desarrolla esto? Los autores suelen dividir dos períodos. En primer lugar, es lo que llaman la fase de pionero. También la llaman carismática, porque esta fase se desarrolla sobre todo al alero de grandes figuras. Uno de los más significativos, Hans Jonas, autor de origen alemán, discípulo de Heidegger, pero como era de nacionalidad judía tuvo que arrancar cuando llegó el momento, que impone fuertemente la idea de una responsabilidad también, con un corte más bien centrado en el ambiente, aunque también haciendo caso de algunos problemas relacionados con la química. Esta fase es más bien anárquica, se desarrolla, insisto, al alero de grandes figuras, pero sin una institucionalidad clara. La institucionalidad la aporta la siguiente etapa, que viene sobre todo desde la década del 80 en adelante, que es la institucionalidad. Y aquí empiezan a aflorar por todo el mundo los famosos centros de bioética. Centros, institutos y otros. Pero no solamente una institución lo que se busca, una institucionalidad, también lo que se busca es darle un marco teórico, es decir, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de bioética? El que más influye en esto es el Kennedy Institute, fundado por Hellebergs, que en el 78 publica su famosa enciclopedia de bioética en 5 volúmenes, sumamente centrada en el aspecto biomédico. Y eso influye en lo que hoy entendemos por bioética. Tradicionalmente, cuando hablamos de bioética, hablamos de una ética, digamos, del concepto más bien centrada en los problemas biomédicos. El aspecto ambiental, que había subrayado Potter, ya y qué sé yo, ha ido quedando más bien dejado de lado. Ha tenido mucho más predominio el biomédico. Hoy en día se está retomando también el otro y se habla de una bioética global para también acoger este otro aspecto que desde su inicio estuvo, pero que fue más bien tendió a palidecer por el peso que tenían, por supuesto, las ciencias biomédicas, que son hoy día, ustedes saben, hay una estadística que dice, si ustedes juntan todas las disciplinas, todas, así, humanidades, ciencias, todas. Con respecto a ciencias biomédicas, en ciencias biomédicas se publica más que todas el resto. Tienen un peso, probablemente, son las grandes protagonistas, así como la física lo fue en la primera mitad del siglo XX, las ciencias biomédicas lo han sido desde el segundo y actualmente. Entonces eso marcó mucho la agenda de la bioética. Lo otro es que se marginaliza sistemáticamente la contribución de la teología moral y se acuña el término bioética laica versus bioética específicamente católica o religiosa. Eso a veces con un sesgo bastante laicista, hay que decir. Entonces, resumiendo esta etapa, porque yo sé que dije bastantes cosas, básicamente los antecedentes remotos se hunden en la tradición hipocrática, se toman algunos elementos de la filosofía ilustrada, también intervienen favorablemente eventos del siglo XX, pero la bioética propiamente tal nace en la década del 70. Se puede discutir si fue con el famoso
el Hastings Center o el Kennedy Institute, sea como sea, todos los autores coinciden que fue la década del 70 la que sirvió de escenario al nacimiento de la vida. Y el desarrollo posterior, como les digo, inicial, ha estado bastante marcado por esta tendencia a centrarse en los problemas biomédicos en desmedro de los ambientales que han recibido una atención proporcionalmente minoritaria. Ahora bien, ¿qué es? Esa es la pregunta del millón. Y nuevamente, a diferencia de la historia, que es más fáctica, aquí ya estamos en el plano más filosófico y aquí empiezan las cosas. Existen, todos sabemos que hay ciertos temas que tienen que ver con la dignidad, la justicia, la libertad, los tratamientos, la medicina, la sociología, la biología, pero nadie está muy claro cómo se articula. Si tuviéramos que ponerlo a aquellos puntos en que sí estamos de acuerdo, tendríamos que mencionar al menos estos. Todos estamos de acuerdo que la bioética es interdisciplinaria, no es patrimonio de una sola disciplina. Además, y asumiendo, aunque sea la etimología, tendremos que resumir bioética, o sea, algo tiene que ver con la biología y con la medicina, y algo tiene que ver con la ética. Hasta ahí puedo llegar a los acuerdos, pero de ahí para adelante empieza el problema. En la enciclopedia de bioética del 78, que yo antes les comenté que fue un hito señero, es muy significativo en la historia de la bioética, se la define como un estudio sistemático de la conducta en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud, analizada a la luz de los valores y los principios morales. Esta es una definición de trabajo que adopta el Kennedy Institute a través de su enciclopedia y que ha repercutido mucho, por lo menos ha sido recogida por muchos autores posteriores, incluyendo el documento de Lice del 91. Las discusiones posteriores han tendido a perfilar el estatuto bajo otra modalidad. Hoy en día, por lo menos en una amplia gama de autores, tiende a prevalecer la idea de que la bioética, en términos más precisos, no es sino la aplicación de la así llamada ética general, que trata acerca de los valores, los juicios morales, etcétera, a problemas relacionados con la biomedicina en el amplio sentido de la palabra, y también se podría sumar el cuidado del medio ambiente. En el fondo es una ética aplicada. Aquí también menciono un par de autores adicionales. El documento Verici, que fue suscrito en Italia por una serie de expertos en el 91, en particular en Sicilia, tenía por debate tratar la relación de la bioética, de esta naciente bioética, con la deontología y con la medicina legal. La pregunta fundamental era, ¿la ética médica y la bioética son distintas? ¿Son una cosa? ¿Cuál queda arriba de cuál? El acuerdo que desde entonces predomina es que lo que llamamos la ética de las profesiones sanitarias en general queda incorporado en el ámbito macro de la bioética. Además de eso, es foco de la bioética, la investigación por seres humanos, todo lo que tenga que ver con políticas sanitarias, y en cuarto punto, las investigaciones o intervenciones en otros seres vivos, sea a nivel de investigación o a nivel de simplemente efectos que pueden tener nuestras acciones en el medio ambiente. Eso también existe hoy en día un acuerdo general de que existen esos 4 grandes ámbitos de investigación dentro de la vida. ¿Qué se puede decir? Y aquí ya que nos entrega, si ustedes quieren en términos más simples, los datos que vamos a analizar moralmente, que es una constelación de disciplinas, porque nos une la biología, la medicina, la sociología, la educación, etcétera, etcétera. El problema es que, y esto se lo quiero insistir, es que no estamos para nada de acuerdo en qué ética vamos a usar para darle este aspecto. Y aquí, nuevamente, se origina otro punto de divergencia. ¿Cuál es el problema fundamental? Es cómo fundamentamos un juicio. ¿Cómo vamos a decir esto es aceptable y esto no es aceptable? Eso no es nada de cierto.
Está la tentación del recurso pragmatista, pero vamos a ver que eso tiene serias limitaciones, porque el pragmatismo ya es un compromiso filosófico. En otras palabras, el modo en que yo entiendo la ética repercute inevitablemente en el modo en que yo entiendo la vida. Aquí retomamos a Hume. Ustedes saben, en su obra clásica Tratado acerca de la naturaleza humana, Hume traza su clásica ley. Con el escepticismo que lo ha hecho conocido, Hume afirma: tenemos por una parte hechos naturales, como por ejemplo, podríamos tomar cualquiera, el águila imperial. Nosotros podemos describir el águila imperial y para eso usamos un verbo en modo indicativo. El águila imperial es... la describimos. Pero por otro lado tenemos valores morales. Los valores morales no se pueden describir en forma de modo indicativo, sino en la modalidad de juicios prescriptivos. El hombre debe decir la verdad, el hombre no debe robar, etc. Pues bien, según Hume, los valores morales son indemostrables. Nunca es posible, según Hume, derivar o concluir un valor moral a partir de un hecho natural. Eso generó una disputa que ha durado prácticamente 200 años y contando. Lo más probable es que no se haya acabado, que necesito las cosas funcionales. Es el clásico debate entre teorías cognitivas y no cognitivas. En términos muy simples, la pregunta es posible fundamentar racionalmente los valores y las normas morales? Y aquí la ética, las teorías morales se dividen en dos. En primer lugar tenemos las que responden sí, son las teorías cognitivas. Por otra parte tenemos las que responden no, las teorías no cognitivas. El esquema parece simple, pero en realidad tiene varias vertientes. Aquí solo muestro un esquema simplificado, en realidad son muchos, yo sé por si era un. Esto es una simplificación de todas las teorías que hoy en día poseemos. Déjeme centrarme, para el caso, en dos ejemplos: el modelo subjetivista y el descriptivo. En el modelo subjetivista caben un conjunto de teorías. Aquí menciono solamente el liberalismo, el emotivismo y el decisionismo, pero en realidad la teoría moral del neopositivismo también está aquí y en realidad hay varias más. ¿Cuál es el común denominador? Estas teorías son no cognitivas, nos dicen no es posible fundamentar valores y normas morales. El único criterio válido y legítimo es el sujeto. El sujeto es el fundamento de la moral. Lo que él considera como éticamente razonable que le hagan, que a su vez proyecta en el prójimo. Y nada más que eso. Como ustedes podrán comprender, de aquí se sigue que el principal principio que debe gobernar en el ámbito ético es la autonomía. ¿Qué es lo que yo le debo hacer al paciente? Lo que el paciente quiera que yo le haga. Y punto. ¿Qué problemas se siguen de acá? Varios. Pero empecemos por el más evidente, es cómo fundamentamos una vida en comunidad. Son conocidas, ustedes saben, las declaraciones de algunos autores existencialistas, cuando dicen que el otro es un infierno para mí, precisamente porque el otro está limitando de algún modo mi autonomía y mi libertad. Y eso en parte es lo que sucede en estas teorías, es cómo dar lugar, cómo explicar razonablemente la vida social. Porque si todo el fundamento de la moral es lo que el individuo quiere para sí, la vida en sociedad se puede tornar imposible. De aquí surgen, por supuesto, los clásicos modelos pragmáticos utilitaristas, consecuencialistas y varios más. No me quiero detener en ese punto. Pero es, insisto, una corriente que ha sido especialmente influyente y también en general en el ámbito de la disciplina económica y también en la ética. Un segundo modelo que tenemos es el
que quiero tomar como ejemplo es el descriptivo. Esto es para darle un ejemplo de que una teoría cognitiva puede ser, sin embargo, relativista. El modelo descriptivo, aquí cae por ejemplo el modelo sociohistórico de Max Weber o el modelo sociobiológico de Wilson. ¿Qué nos dice? ¿Es posible fundamentar los valores y normas morales? Sí, es posible. Y su fundamentación recae en que esos modelos, esos valores o normas sean funcionales al desarrollo del hombre en un determinado contexto histórico y cultural. Entonces, la antropofagia ¿es un valor? En nuestra sociedad no es un valor, porque vivimos en un contexto en que eso no es funcional, el desarrollo social, cultural y humano. Pero en determinadas circunstancias pudo haberlo sido, por lo tanto eso fue bueno, pero ya no lo es. Fíjese usted que tenemos una teoría que es cognitiva, porque fundamenta, da un fundamento, pero relativista. Esto es lo que se conoce como el mejor ejemplo, bueno, el mejor ejemplo que hay, que es un relativismo histórico, es decir, un historicismo. Como usted puede comprender, obviamente grandes ámbitos del saber coquetean al menos con esta idea. En la antropología cultural, en el ecologismo, también en la biología evolutiva, se juega mucho con esta idea de la moralidad basada simplemente como una manera de adaptación a un determinado contexto. Muy rápido, ¿no? Entonces, resumiendo este aspecto, ¿sí? ¿Sí? Ahí vemos había visto mal. Entonces, resumiendo esta segunda parte de la pregunta, ¿qué es la bioética? Podemos decir que la bioética es una ética aplicada a cierta problemática que tiene que ver con la biomedicina y en general también con el ámbito de la vida en el amplio sentido, porque yo creo que hay que rescatar el aspecto, pienso, el aspecto ambiental. Creo que eso está en la sensibilidad cultural y es un aspecto que yo creo que va a ser un desafío de la ética, de la bioética del siglo XXI, va a ser poner más énfasis en eso. Existe un cierto consenso en que la bioética es interdisciplinaria y que tiene dos dimensiones, una ética y una más bien relacionada con las disciplinas biológicas y médicas, pero como les digo, persiste una controversia, y vuelvo a insistir, y esto no es que yo sea pesimista, va a seguir, porque la historia de la filosofía es, va a seguir persistiendo una controversia en torno a la fundamentación del juicio ético y por tanto, cómo entendemos este aspecto formal de la bioética. Y por eso, y aquí vamos a la última parte de la presentación, es entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la bioética? Pueden ver ustedes que la cosa ya quedará bastante claro que no es sencillo responder la pregunta. Porque cuáles son los fundamentos va a depender en buena medida de qué es lo que entendamos por la bioética y cómo entendamos el juicio. No existe consenso, obviamente. Primero, no tenemos consenso acerca de si es posible o no fundamentar los valores morales. Segundo, incluso entre aquellos que admiten que se pueden fundamentar, tampoco hay un acuerdo en cuál es esa fundamentación. Sin embargo, y esta es una buena noticia, las dos corrientes fundamentales de la bioética, las más influyentes del día de hoy, que son la principialista y la personalista, que son por lejos, yo diría, las más influyentes, por lo menos a nivel mundial, sacando ciertos ámbitos de la cultura estadounidense, admite la necesidad de tener ciertas normas, principios o valores, llámese como se les llame, desde los cuales en el fondo necesitamos ciertos criterios. Vamos con primero la principialista, que es por supuesto la más conocida. Como ya lo mencionó antes el doctor Ruiz Canela, a raíz de ciertos abusos cometidos en el mundo estadounidense, Tusk y varios más, se elaboró en el Congreso una comisión ad hoc destinada a investigar y a establecer recomendaciones. Eso fue en el 74. En el 78, esta comisión estableció el famoso Belmont Report.
que establece tres principios: autonomía, beneficencia y justicia. Autonomía o respeto por el individuo. En respecto al primero, pone mucho énfasis en la necesidad de un consentimiento informado, cosa que ya lo hemos visto. En el de beneficencia admite dos cosas. Primero, no dañar, y que tiene que haber una proporción razonable de riesgo-beneficio. Y finalmente, una justicia, entendida como la necesidad de distribuir equitativamente los beneficios y los riesgos en los integrantes de la sociedad. Era bastante escueto. A raíz de eso, dos autores, Tom Beecham y James Chalmers, ustedes los conocerán, publican en el 79 su famoso Principle of Biomedical Ethics, que es la obra más influyente en la bioética de los últimos 40 años. Ellos, tomando como base el Belmont Report, establecen 4 principios: autonomía, no beneficencia, beneficencia y justicia. Es decir, el principio de beneficencia lo desdoblan en dos aspectos. En realidad no es tan sistemático, porque Beecham posteriormente ha vuelto a 3, pero desde entonces la bioética ha pasado a convertirse en una especie de checklist. Entonces en los comités de bioética, bueno, 4 principios, ya, vamos viendo, entonces tenemos un problema, ya, vamos con la autonomía. Entonces, ya, sí, tenemos autonomía, estupendo, vamos con la no beneficencia. Y están todos listos, pum, aprobado. Y esa idea del checklist media bastante simplona, que es muy simplona, ha calado fuerte y, créanlo o no, ese era el objetivo de esto. Yo tuve, ustedes comentaron, no sé si la introducción lo comentaron en mi presentación, yo trabajé con el profesor Beecham, lo conozco, y lo comenté con él y me dijo, sí, es que eso era lo que... Porque el profesor Beecham tiene un compromiso con el pragmatismo, es típico de la sociedad estadounidense. ¿Qué problemas hay en esto? Que en principio suena razonable. Primer problema. Son principios. Fíjense ustedes que los autores afirman abiertamente que son principios prima facie, terminología que toman de W. Ross, un autor estadounidense de la corriente de ontología. ¿Qué significa esto? Son principios que no son siempre vinculantes, solamente obligan si no entran en conflicto con otro principio superior. O sea, la beneficencia siempre nos va a obligar, siempre y cuando no entre en conflicto con la autonomía. ¿Cómo sabemos qué principio es superior? La respuesta es: evaluamos teóricamente las consecuencias que se sigan de uno y otro. Aquella posibilidad de la que se sigan más ventajas es la que tomamos. ¿Y cómo se llama eso? ¿A alguien le suena? Son consecuencias libres, una forma de utilitarismo bastante radical. Eso es tanto. Segundo, es una teoría no cognitiva. Hay una cita que tengo, bueno, no la voy a buscar ahora, pero hay una cita donde dice, literalmente, que sean 4 principios, no más y no menos, no es algo que defendamos con argumentación. Ellos niegan sistemáticamente la posibilidad de fundamentar cognitivamente los valores y las normas morales y mucho menos los principios. Son algo que se da, son juicios ponderados. Y aquí está uno de los grandes problemas que ha tornado inestable esta teoría desde el punto de vista moral, y por la que ha sido objeto de muchas críticas, sobre todo desde la década del 90. No está nada de claro cuál es la fundamentación última. Porque ya, estupendo, no podemos decir ya, somos una teoría no cognitiva. ¿Pero cuál? Porque sí, ya, pero ustedes vieron la lista anterior. Esto es teorías no cognitivas y la oferta desnutrida. ¿Cuál? Hay un aspecto ahí, un aspecto de su libro en que Beecham y Chalmers dicen: eso no es relevante. Adherimos a un utilitarismo mitigado y a una forma de deontologismo moderado. Y eso, como ustedes saben, en filosofía es un círculo cuadrado. Eso no va. Y ahí es donde se han tirado sistemáticamente también muchos autores. La corriente utilitarista y la deontológica han sido enemigas por cientos de años. Entonces, pretender sumirla en una sola cosa, bajo la idea de que tenemos que contar con ciertos criterios que operen pragmáticamente, no pasa de ser nada simple.
Por lo tanto, todas las derivaciones posteriores han tratado de fundamentarlo, han tomado partido. O sea, los autores más sistemáticos se han dado cuenta que aquí o tomamos la vía utilitarista o la deontología. Pero el mix de ambos, eso no va. Aquí tenemos una crítica de Sledge, creo que es interesante leerla. La formulación de los principios sin una fundamentación ontológica y antropológica hace que estos se vuelvan estériles y confusos. Si releemos tales principios conforme a una conexión jerárquica, es decir, ontológicamente fundada, aparece su validez, además de su sentido. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Sledge? Es que es posible recuperar estos principios. Ustedes saben, hay una discusión que sigue en paralelo a la discusión que tuvo lugar a mediados del siglo XX a raíz de los derechos humanos. Cuando Jacques Maritain, un autor tomista, adhirió fuertemente a la teoría de los derechos humanos, hubo muchos tomistas más fundamentalistas que decían están renunciando a los principios, están llegándote con los kantianos, una serie de posiciones que decían ya podríamos discutir los fundamentos, pero el hecho de formularlo ya es un primer avance. ¿No soluciona todo? No. No es un pragmatismo, es simplemente una practicidad. Y en la misma tendencia se ha inclinado Sledge frente a aquellos que dicen que los principios de vista Mitraille son pseudo principios que hay que botar a la basura, porque hay otros y no poco. Sledge ha dicho se pueden retomar, pero no es indiferente el problema de la fundamentación y el estatuto de su clase. A diferencia de lo que dice Wittgenstein, no basta con que nos pongamos de acuerdo en los cuatro principios. Tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo que entendemos por cada uno de esos principios. Y con esto termino la tradición personalista, que es la otra gran tradición basada en principios que hoy en día tiende a predominar. Ha establecido sus propios parámetros, en particular la vía como valor fundamental. ¿Por qué? Porque de la vía depende todo lo demás. La libertad es importante, por supuesto que es importante la libertad de elegir el bien, pero sin vía no hay libertad, no al menos tal y como la conocemos. Libertad y responsabilidad, es decir, el hombre es libre con una libertad entendida para el bien, en la que somos responsables no solamente de nosotros mismos, sino también además de los demás, porque no solamente buscamos el bien para nosotros, sino también el bien para otros, y respondemos a eso. El principio de totalidad, es decir, la parte es para el todo, también se le llama principio terapéutico, porque esto es lo que justifica, en otras palabras, por ejemplo, las interpretaciones ablativas. Aquel paciente al que, aquejado de una determinada patología en una extremidad, decidimos amputar, eso se puede justificar, por supuesto, porque la parte es para el todo y no a la inversa. Obviamente, eso requiere una serie de consideraciones adicionales. Finalmente, sociabilidad y subsidiariedad. Acá hay otro punto en que la tradición personalista se distingue de la tradición industrial. La sociedad no es una carga, no es un pacto, no es una convención, es algo que por naturaleza nos compete. La persona se realiza en la naturaleza, en su naturaleza social. Y el principio de subsidiariedad, que a diferencia de lo que algunos creen, no es un principio de teoría política, sino un principio metafísico, y es que no le es lícito a un agente superior inmiscuirse en aquellos asuntos que un agente inferior pueda resolver por sí mismo y autónomamente. No es un principio metafísico porque usted sabe eso, bueno, marca la diferencia entre algunos autores de la filosofía islámica y la filosofía cristiana. En el Islam del siglo X, la corriente asharita se cayó en la forma de profesionalismo más drástico que ha existido. Las criaturas no actúan, Dios ve. La tradición más bien judeo-cristiana se distingue de eso y dice, no, las criaturas actúan. Es un principio que se atraviesa, por supuesto, atraviesa y permea también a la concepción de la teoría económica y de la filosofía moral. Evidentemente que este es un modelo cognitivo, porque admite una fundamentación, pero una fundamentación que es antropológica y metafísica. No puedo aquí, sería pretencioso intentar, en los pocos minutos que me quedan, intentar resumir toda esa fundamentación. Creo que ya varios de ustedes están familiarizados con ella, pero básicamente, y en rasgos muy generales, se admite la existencia del hombre de dos principios, uno de índole espiritual, uno de índole material, clásicamente formulado bajo la tradición tomista como una forma sustancial de una materia, un hombre que tiene un rango de facultades, incluyendo las intelectivas, dentro de ellas está la voluntad, una voluntad que se dirige necesariamente al bien absoluto, pero que permanece libre con respecto a los bienes parciales. Ese sería entonces el fundamento
de una dignidad propiamente personal y, por supuesto, de una moral dirigida además en distintos niveles por la recta razón, entendiendo de la ley natural, el saber moral y la prudencia. Obviamente las críticas del personalismo tampoco han faltado. Hay toda una corriente de filosofía posmoderna que rechaza abiertamente el mismo concepto de naturaleza y, por supuesto, objeta la misma existencia de una metafísica. Además, también se le ha vinculado con el cristianismo, vínculo que históricamente es innegable, pero que conceptualmente no necesariamente debe ser así. De hecho, hay autores personalistas que no son cristianos, y algunos ni siquiera son creyentes. Y la gran discusión que, insisto, se centra mucho en está en el foco de la filosofía moderna: ¿cómo podemos adoptar una teoría como esta en un mundo plural y variado? Son clásicos problemas que se anteponen. Y con esto termino resumiendo. ¿Es tan importante finalmente toda esta cuestión de la fundamentación? Porque, sí, yo sé que esto es un juego intelectual, uno pensará, pero yo tengo que ir a mi comité y tengo que pasar al proyecto y tenemos que ponernos de acuerdo, hay que funcionar. Y eso es un hecho. Eso no tiene nada de malo, siempre y cuando eso no se justifique para negar el problema de la fundamentación. Lo primero es un practicismo, lo segundo es un pragmatismo, y el pragmatismo no es neutral, es ya una postura comprometida. Básicamente, ¿cuál es mi postura? Yo personalmente tengo varias objeciones respecto del principialismo como teoría. Creo que tiene una debilidad y una estabilidad inherente desde el punto de vista filosófico. Y no solamente lo pienso yo, lo piensan autores de distintas tradiciones. Eso es inestable. Sin embargo, es innegable que estos cuatro principios han atravesado la cultura. Están presentes. ¿Creo yo que podemos funcionar con ellos? Por supuesto que podemos funcionar con ellos. Pero eso no significa que el problema de la fundamentación de esos principios y de la clarificación de su estatuto sea indiferente. Ejemplo básico. Para Cham, Beecham y Childress, la autonomía es el primero. En la asimilación que hay dentro de la ética clásica, la beneficencia es el primero, va antes que la autonomía. Si un paciente en pleno uso de sus facultades me solicita un tratamiento que va a ir en directo perjuicio de su propia vida, bajo la postura de Beecham y Childress, eso podría en ciertas condiciones ser considerado como éticamente legítimo. Bajo la ética clásica, de ninguna manera. El primer principio es la beneficencia. Como ustedes pueden ver, el problema de la fundamentación no es indiferente, no es una cosa de diletante ni de gente que esté ahí fumando un cigarrillo en un café, es una cosa relevante, tiene consecuencias. Y eso es lo que queremos mostrar. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Por suerte, podemos llegar a un acuerdo en ciertos aspectos, pero no podemos postergar el problema de la fundamentación porque eso tarde o temprano nos va a salir. De todas maneras, de acuerdo, en ello. Y con eso termino. Ahí dejo algunas referencias por si a alguien le interesa. Interesante.